Bienvenidos a una de las páginas más oscuras de la historia humana. En 1692, en una pequeña aldea llamada Salum, el aire se volvió irrespirable, no por una enfermedad común, sino por algo que llamaron el toque del diablo. Niñas gritando, cuerpos contorsionándose y un pueblo entero que, en nombre de Dios, decidió enviar a sus vecinos a la horca. ¿Pero realmente creían en la magia o fue una estrategia para robar tierras? Hoy, analizamos minuto a minuto la verdadera tragedia de Salem. Para entender Salem hay que entender el puritanismo. No era solo religión, era una ley extrema. Estaban en guerra con los nativos americanos, el invierno era brutal y creían que el diablo vivía literalmente en los bosques. Punto clave en la división entre Salem Town ricos y Salem Village pobres. La envidia fue el combustible. Si tu vecino tenía mejores vacas que tú, quizás era porque le servía a Satana. Aquí es donde entra Samuel Parris, el reverendo que trajo la discordia. Todo empezó con dos niñas, Betty Parris y Abigail Williams. Empezaron a gatear bajo los muebles y a hablar en lengua. El médico local, incapaz de explicarlo, dio el diagnóstico más peligroso de la época en tan embrujadas. Dato perturbador 11, hizo un pastel de bruja con orina de las niñas y centeno para dárselo a un perro, creyendo que el animal revelaría al culpable. Esto desató las primeras 3 acusaciones. Tituba la esclava. Sarah Good, una indigente, y Sarah Osborne, una mujer enferma que no iba a la iglesia, eran blancos fáciles. Aquí el video se pone serio. El tribunal aceptó la prueba espectral. ¿Qué significa? Que si Abigail decía ver un fantasma mordiéndola, aunque nadie más lo viera, era prueba legal para colgarte. Analicemos el caso de Rebecca Nurse. Era una anciana piadosa de 71 años. El pueblo la amaba, pero las niñas la señalaron. Cuando el jurado la declaró inocente la primera vez, las niñas empezaron a tener ataques en plena sala. El juez los obligó a reconsiderar. Anne fue condenada. Nadie estaba a salvo. Este es el momento más heroico y terrible. Giles Corey, un hombre de 81 años, se negó a declararse culpable o inocente. Sabía que si hablaba, el Estado confiscaría sus tierras y sus hijos no heredarían nada. La ley decía que para obligarlo a hablar, debían ponerle piedras pesadas en el pecho. Durante 2 días lo aplastaron. Sus únicas palabras antes de morir aplastado fueron: "An más peso". Murió como un rebelde, salvando el patrimonio de su familia. Siglos después, la ciencia tiene una teoría en el cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno que crece en el grano en climas húmedos y fríos, Seomo, el de 1692. Los síntomas del hongo incluyen convulsiones, alucinaciones y espasmos. ¿Fue un brote de ergotismo lo que causó las visiones? ¿O fue simplemente una histeria colectiva alimentada por el odio político? Salem no fue una lucha contra el mal, fue una lucha contra el miedo. Al final, el gobernador disolvió los tribunales cuando su propia esposa fue acusada. Reflexión final: ¿a quiénes estamos señalando hoy en día en nuestras propias cacerías de brujas digitales? Deja tu opinión en los comentarios.